Muy buenas noches. Escuchamos últimamente la palabra imputado por la mañana, por la tarde y por la noche. Y además aplicamos la pena del telediario, es decir, la de que la presunción de inocencia casi ni existe. Pero es que son los propios partidos políticos quienes rechazan a los imputados de sus listas sin esperar a la sentencia. Hoy además hemos conocido que los jueces podrán inhabilitar de forma temporal a los cargos públicos imputados. Y es que con todo lo que está pasando, pocos van a querer serlo. Cargos públicos, quiero decir. Miren, ahora el Gobierno de Navarra propone que la Cámara de Comptos audite el patrimonio de los cargos públicos. Queremos saber con qué patrimonio entran y con qué patrimonio salen. Transparencia lo llaman. Algo que debería suponerse desde siempre. Igual que presuponíamos que el derecho a la vivienda es constitucional, es decir, que el Estado debe velar porque todos tengamos una vivienda digna. Y ya saben ustedes cómo están las cosas. En España se está llevando a cabo un desahucio cada 15 minutos. ¿Tendremos que expropiar las viviendas vacías que se han quedado en los bancos de quienes no han podido pagarlas? Bueno, pues es lo que quiere el PSN e Izquierda Ezquerra en Navarra. Lo que quieren muchos, por otra parte, y en cualquier caso, es que se cree empleo, y en eso estamos. Esta semana se ha constituido la Mesa del Empleo a propuesta del Partido Socialista. Ojalá lleguen a conclusiones reales y no se sumerjan en debates estériles, esos que no nos llevan a ningún sitio. De todo esto hablamos hoy en Navarra en Abierto. Bienvenidos. Los jueces podrán inhabilitar de forma temporal a los cargos públicos imputados. Es una de las propuestas de la Comisión de Expertos sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que permitirá a los jueces la posibilidad de inhabilitar como medida cautelar a cualquier cargo público desde el momento en el que sea imputado o encausado. También se está estudiando la posibilidad de incluir una figura penal intermedia entre la imputación, momento en el que se acusa, y la apertura de juicio para que las responsabilidades políticas en la vía penal se exijan cuando ya ha concluido la investigación. Es el primero de los temas. Hoy la verdad es que con todas las noticias que hemos ido conociendo a lo largo del día nos ha obligado a modificar el planteamiento que teníamos hecho para esta mesa de debate. Así es la actualidad, nosotros tenemos ese compromiso y también quienes nos acompañarán a partir de ahora en la noche de los miércoles a partir de las 10 aquí en Navarra Televisión. Saludo ya a los 4 tertulianos con algunas caras nuevas. Ángel Ansa, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Javier Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar también con nosotros. Igualmente. A ambos os damos la bienvenida un poco más especial porque a Guillermo Lorea ya le conocemos. Buenas noches, Roberto, encantado. No por eso voy a dejar de darte las buenas noches. Encantado de estar aquí otra vez más con vosotros. Gracias. Y hago lo mismo con María José Mangado. Muchísimas gracias. Bai. Gracias. Kaixo, eskerrik asko eta Gabon. Gabon. Ni beti bezala saiatzen dut euskeraz hitz egiten eta zoritzarrez edo norekin ezin dut hitz egiten, baina digo que la próxima vez podemos hablar un poco en euskera todos. Muy bien, eskerrik asko. Los que no sabemos. Eskerrik asko. Será complicado cuando todos Sí. no Poco a poco. lo hablamos. Poco a poco. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ya en el primero de los asuntos, sobre todo porque es una noticia que nos ha dejado encima de la mesa el ministro de Justicia, el ministro Gallardón. Esta mañana había sesión de control en el Congreso de los Diputados y nos sorprendía precisamente con este titular, con el de que los jueces podrán inhabilitar de forma temporal a los cargos públicos imputados. Y como tenemos un jurista al menos en esta mesa, pues le vamos a pedir la opinión a él en primer lugar. Guillermo. Muy bien, vamos a ver. Tengo pocos datos de los textos que están manejando. Creo que se quiere, de alguna manera, aprovechar pues la actualidad de la corrupción y las medidas anticorrupción que se quieren tomar con una idea que ya estaba encima de la mesa, que es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer un código procesal penal. Bueno, pues las medidas que han anunciado no las conozco en detalle, pero me parece que todas las medidas que aparten a los corruptos de la vida pública en principio son buenas. Ahora, no conociendo el texto,
imagino, y Guillermo, conociendo... no quiero entrar en el texto porque Sí. seguramente que los espectadores anden un poco como nosotros, es una noticia de hoy, es una noticia reciente, pero sí que me gustaría que profundizáramos un poco en el comentario que he hecho yo al inicio, es decir, son los propios partidos los que están poniendo el dedo, los que están poniendo la señal y de alguna forma el cuestionamiento en los imputados. Efectivamente, los partidos ya lo están haciendo y eso son decisiones políticas, cuando no decisiones personales, que en muchas ocasiones ocurre, y hemos tenido ejemplos en esta comunidad, ejemplos muy conocidos, de una persona antes de que su partido o de que nadie más opine sobre su situación, renuncia, se aparta del cargo y con eso quiere evitar el daño que produce al partido y a la clase política en general. Con esta medida que anuncia Gallardón, ya no serán los partidos que lo pueden seguir haciendo o anticiparse, o las propias personas afectadas por el bien del partido y por el bien de la imagen pública de los políticos y de la cosa pública en general, podrá hacerlo el juez, que es la gran novedad, ¿no? Podrá hacerlo el juez, la manera y cómo se va a concretar todavía lo ignoramos, porque se va a crear una figura intermedia entre imputado y acusado ya en fase de apertura de juicio oral, en la que como medida cautelar el juez podrá apartar, como puede ocurrir en un magistrado, en un funcionario público, pues, o hacerlo también con el político, con el parlamentario, con el consejero, etc. Sí es verdad que esto va a tener que ser muy restrictivo, muy prudente y va a tener que ir acompañado necesariamente, como ha advertido Ruy Gallardón, con unos plazos que deberán cumplirse por parte de la Judicatura. Es decir, no se podrá tener a nadie apartado indefinidamente de una investigación excesivamente larga. Se pondrán unos plazos para que las investigaciones no se alarguen más de lo estrictamente necesario. Javier. Bueno, yo creo que hay una cuestión previa, un debate previo que hay que tener, creo que hay que tener en conjunto la sociedad, porque así lo demanda a los partidos políticos, y los partidos políticos en particular, que es que previamente a que intervenga ya el juez, sí que tendría que haber un compromiso del conjunto de los partidos políticos para realmente asumir que cualquier persona, cualquier cargo público que tenga una mínima sospecha de haberse aprovechado del mismo en beneficio propio, pues sea apartado del mismo. Esto, que suena bien y que hay que decirlo así, también hay que combinarlo con la garantía que tiene una persona a que no va a verse acusada en falso y por tanto ver manchado su honorabilidad, incluso su trayectoria política al servicio de la ciudadanía, por esas cuestiones, con lo cual creo que previamente tiene que haber un consenso del conjunto de los partidos políticos para establecer los límites a partir del cual una persona tiene que ser apartada, al menos de manera momentánea. La cuestión judicial es una fase posterior, como ha dicho Guillermo, es una cuestión que hay que estudiar desde un punto de vista legal, desde un punto de vista garantista con la persona, para que no existan situaciones pues, de profunda injusticia como puede darse, ¿no? Ángel. Bueno, sí que me parecería aquí importante destacar, lo primero, por supuesto, en cuanto a aquellos cargos políticos o antes de que hayan entrado, efectivamente, más que indicios, sí que me parecería interesante destacar el hecho de que hayan estado en sí condenados por algún tipo de delito. Es decir, últimamente, con estos casos que han aparecido, investigaciones que se han llevado a cabo, y se utiliza la palabra imputados. Sí que me parecería importante destacar que esa percepción que hay, que parece que hay distintos tipos de imputación. Es decir, en el caso de mi partido, ahora ha habido 3 personas imputadas, han sido llamadas a declarar, y un poco ha habido, por así decirlo, un gran clamor popular que se ha dedicado a juzgar sin esperar a que se pronuncie la justicia. Y lo primero que se ha pedido en muchos casos es la dimisión de esos cargos. En este caso, sobre todo, estoy hablando de la figura del alcalde de Pamplona. Incluso ha sufrido un plante por parte de la oposición en el último pleno. Es decir, se ha condenado a una persona sin que lo haya hecho la justicia. En cambio, podría dar el caso de otro alcalde imputado de otro partido, y ese partido que pide la dimisión de los cargos del mío para su cargo, para su alcalde, en este caso el alcalde de Villaba de Bildu, que también fue imputado, no se ha pedido la dimisión. Es decir, yo creo que no hay diferencia en los niveles de imputación, sino que simplemente hay que esperar o hay que respetar a la justicia, que la justicia se pronuncie, y cuando la justicia se haya pronunciado, por ejemplo, el alcalde de Pamplona fue bien claro y dijo que si se demostraba que él había cometido algún delito, presentaría su dimisión. Lo que no se puede hacer es que los demás, por así decirlo, juguemos a ser jueces, porque cada caso tiene su juez
y es ese juez quien hará la investigación y decidirá y dará sentencia. Estamos retuiteando algunos de los comentarios que ustedes pueden enlazar con la cuenta de Navarra Televisión, que es @Navarra_TV, o con el hashtag, que es el nombre de este programa, Navarra en abierto. Leemos que Antonio Imizcoz dice que la inhabilitación forma ya parte de las condenas en firme, que hacerlo cautelarmente puede llevar a errores de difícil reparación. María José. Sí, bueno, coincidiendo en que es una propuesta que no conocemos, ¿no? Y que habrá que ver en qué se va a plasmar luego esto para poder hacerlo. Yo parto de la base de que un político que está para gestionar y para servir debe tener por encima de todo inocencia, debe tener honestidad y debe tener ética para en cualquier momento que la menor sospecha de una mala gestión, sobre todo de una apropiación de la que no debe hacer parte, le mueva de su sillón. Y digo esto en lo que dices del Ayuntamiento de Pamplona, que se hizo un plante porque no se quería pasar por la vergüenza de que el alcalde de la ciudad fuera imputado. Entonces se le pidió que dimitiera para evitar esa comparecencia, como imputado siendo alcalde de Pamplona. Por supuesto que dice que es inocente, incluso dicen que no son corruptos, pero ahí hay un trasfondo y de momento la sociedad lo que quiere es que se vuelva a recuperar la honestidad en la política, que no puede ser que estemos viviendo como normal apropiarse de cosas y además con chulería, con chulería. Esa mala gestión nos lleva a estas decisiones que quizás habrá que ver cómo se plasma y que nos puede llevar a la injusticia por el otro término, pero antes de una imputación, antes de un juicio y antes, por supuesto, de una condena, mucho antes de todo esto tiene que estar la propia honestidad de cada uno que le ponga en su sitio. Sí, pero es que la imputación de unos hechos no necesariamente tienen que ser delictivos, a la luz de esas diligencias previas. Que quizás pueda ser que ellos ya que lleven habéis citado a nuestro alcalde, se le imputa unos hechos, que es cobrar 2 dietas, pero en su caso no la relaciona, como en el resto de los imputados, a un cohecho o una prevaricación pasiva, que es lo que harían que esos comportamientos tuvieran relevancia penal y merecieran reproche penal. Es decir, que esos mismos hechos imputados podrían no ser calificados luego penalmente por las circunstancias a la luz de esas diligencias. Sí, podrían no ser penalmente, pero éticamente... Bueno, éticamente... Es decir, la responsabilidad política no está por encima de todo eso. Tampoco la determinan los jueces, lo hará cada partido y las urnas. Estamos llevando todo al juicio como antes los dictadores llevaban Dios me juzgará. No, señor. Antes de eso está la honradez. Yo creo... ¿Estarás de acuerdo que todos por el mismo rasero? Sí, por supuesto. Sea de Bildu o sea de UPN o del Partido Popular. Yo soy de la opinión que la ciudadanía en este tema, como muchos otros, lo que quiere evitar son peleas partidistas de ventajismo político a corto plazo, como se está tratando de ver por parte de algunas formaciones, de algunos representantes políticos, y lo que quieren hacer es que pongamos encima de la mesa verdaderamente un consenso entre todas las formaciones políticas. Yo soy de los que opino que cualquiera que tenga la sigla un cargo público, el 90%, la inmensa mayoría de los cargos públicos o las personas que dan un paso al frente y se implican en política, de ser concejal de un pueblito pequeño hasta ser presidente del gobierno, estoy convencido, más allá de la sigla que sea, que la inmensa mayoría de ellos quieren trabajar por el bien de la ciudadanía partiendo de sus principios políticos. Y hay determinada gente que a la sombra del poder, tratan de aprovecharse para sí mismos. Lo que tenemos que hacer es un compromiso del conjunto de la sociedad y también del conjunto de los partidos políticos para superar el juego por debajo de la mesa, el corto plazo, y tratar de poner unas bases verdaderamente para responder a las expectativas de la sociedad. Vamos a escuchar al ministro Gallardón. Ha dicho que se van a introducir cambios en la ley para que los jueces, si así lo consideran, inhabiliten cautelarmente a cualquier cargo público que haya sido imputado. Vamos a establecer la posibilidad de que el juez inhabilite una habilitación como medida cautelar a cualquier cargo público desde el momento en que sea imputado o encausado. Además de eso, les recuerdo lo que ya hemos hecho. Hemos introducido la responsabilidad penal de los partidos políticos y sindicatos y, además de todo eso, hemos en estos momentos ya tramitado ante el Consejo de Estado una reforma del Código Penal que endurece severamente el reproche que la sociedad tiene que hacer a cualquier conducta ilícita en relación con los fondos públicos. Gracias, señor presidente. Ángel Ansa quedaba por responder. Bueno, me vuelvo a reiterar en la idea del agravio comparativo. Se ha hablado aquí de la vergüenza de tener un alcalde imputado en el caso del de Pamplona. La misma sensación debería dar en este caso el alcalde imputado de Villava, aunque sean por hechos diferentes, como he dicho. No me parece que las imputaciones
tenga que haber clases de imputaciones y muchísimo menos que haya clases de imputaciones por el partido político. Eso lo primero. Después sí que me parece importante el hecho de respetar la presunción de inocencia, porque en este caso puede darse situaciones que a una persona, por estar imputada, que en un momento dado se le inhabilite temporalmente y luego la justicia dicta que esa persona es inocente, se le está creando una mancha muy grande en todos los ámbitos por el hecho de ya soportar, ya no la palabra imputado, sino la palabra inhabilitado, que es una palabra que yo creo que merece un respeto mucho mayor como para que utilizarla a la ligera. Entonces, está claro que habrá que mirar este texto, cómo va a quedar definitivamente, pero sí destacar por mi parte esas ideas. Guillermo. Sí, estoy de acuerdo y tiene que ser más preciso que decir simplemente encausado, porque una persona a la que alguien le pone malintencionadamente una denuncia sin bases podría entenderse que aparece en unas diligencias previas como denunciado y luego se acaba archivando y sin embargo pues puede tener consecuencias muy serias. Un imputado parece que el juez ya ha analizado una serie de prueba indiciaria o una serie de indicios que bueno, pues digamos que tiene ya una revisión judicial y mayor garantía. Yo creo que si esto se lleva de manera restrictiva y garantista podría ser una herramienta útil, siempre y cuando no acabemos judicializando la política ni tampoco politizando la justicia. Es decir, son dos procesos que un poco detrás de todos estos procesos de corrupción o de estas noticias y del clamor de la calle, pues se corre el riesgo de que se produzcan, ¿no? Es decir, yo creo que no tiene que arrastrarse a los tribunales la política ni tampoco al revés, a la inversa, ¿no? Judicializarse. Pero precisamente se está utilizando por parte de quien se defiende. Vaya, quiero decir que el clamor popular no surge porque hay una sospecha, es escandaloso el nivel de corrupción que está dándose en todos los sitios y aquí en Navarra también. Vaya, que el clamor popular surge por eso y la judicialización la hacen ellos. A ver, la ética tiene que salir antes de todo eso. Y recuerdo la diferencia de la imputación, por eso digo la injusticia a la que se puede llegar por el hecho de estar imputado, que haya un riesgo de inhabilitación cuando quizás no haya ninguna razón para ello, pero quien habla de sacar a todos los puestos, a todos los imputados de los puestos, fue Barcina, precisamente, en el 2010, la primera que dijo. Cualquier imputado debe salir inmediatamente de cualquier cargo de responsabilidad pública. Yo voy a negar la mayor, es decir, no estamos en el peor momento de la historia de mayor corrupción. Estamos en un momento en el que hay más sensibilidad sobre esa corrupción. Pero te tengo que recordar, tremenda, por la crisis, que precisamente a la vez que se recorta me llevo al bolsillo. Evidentemente eso es muy grave, por la crisis, pero no debemos perder perspectiva. Es decir, en este país hemos vivido épocas donde estaba encausado el gobernador del Banco de España, el director general de la Guardia Civil, la directora del Boletín Oficial del Estado, ministros procesados, imputados. Es decir, hemos tenido épocas de corrupciones mayores. Yo creo que nunca ha habido tanta transparencia, nunca se ha podido conocer tanto la corrupción. Es decir, no es que haya más, es que se conoce más y en un momento en el que está más delicado. Pero yo creo que cuanto creemos instrumentos, si creamos instrumentos para combatirla... No se puede medir mayor y menor, y yo más y tú menos, ¿no? Es igual de escandaloso. No se trata de eso, se trata de crear herramientas. Yo creo que el gobierno hace bien endureciendo las penas contra los corruptos y creando mecanismos para que en un momento dado, si un político o un cargo público se atrinchera en su cargo y hay indicios suficientes, en un momento dado y con todas las garantías procesales y jurídicas pueda ser apartado de su cargo. Y yo creo que eso es positivo y es lo que tenemos que decir al fin y al cabo esta noche. Habla Guillermo de transparencia y vamos a dar ese paso enseguida. Javier, te doy la palabra porque el Gobierno de Navarra ha dado hoy un paso más para despejar dudas entre los ciudadanos sobre lo que cobran los cargos públicos, sobre su patrimonio. Ha presentado hoy un anteproyecto de ley foral que tendrá que ser refrendado por el Parlamento, que pretende fiscalizar el patrimonio de los altos cargos públicos. Es decir, se quiere saber cuánto han cobrado durante el desempeño de su cargo y si son coherentes esos ingresos percibidos con el patrimonio que tienen. Se trata de un nuevo paso en una materia que es el del control y la moralización y conocimiento de las actividades y de la situación patrimonial y, por tanto, de aspectos de la vida de los altos cargos de la Administración para garantizar y facilitar el conocimiento de que su paso por la vida pública es un paso transparente, honrado y con el servicio a los ciudadanos que conlleva y que ha venido conllevando en el ejercicio de sus funciones.
Bueno, pues Javier, algo que se pone ahora encima de la mesa cuando se debería presuponer, ¿no?, que todos los cargos públicos... Sí, desde luego. Yo, bueno, pretendo hacer una analogía, ¿no? En materia de prevención de riesgos laborales se dice que lo importante no es lo reactivo, sino lo preventivo, ¿no? Y por tanto estamos ante unas medidas preventivas. En el caso de prever o evitar en lo posible comportamientos corruptos es clave no lo reactivo, que también, sino sobre todo lo preventivo. Y por tanto creo que esta iniciativa se une a una serie de iniciativas que ya llevan un tiempo encima de la mesa. Quiero recordar que ya en el año 2011, o antes, en el 2010, precisamente porque me tocó a mí gestionar esa parte del programa electoral del Partido Socialista, ya impulsamos medidas para la transparencia política y ya impulsamos, en primer lugar, una medida clara fue hacer público los patrimonios y los ingresos por parte de los cargos públicos, en concreto el que encabezaba en ese momento la candidatura el secretario general del Partido Socialista, Roberto Jiménez, que por cierto esa medida pues, fue bastante ridiculizada por todo el arco político en su momento, incluso se negaron a hacer público, y al día de hoy, se negaron a hacer público el patrimonio, posteriormente ha sido. Y luego desde el Gobierno de Navarra, en el primer año de Gobierno de Navarra o del Gobierno de coalición, ahí sí que desde la vicepresidencia primera del Gobierno, que encabezaba Roberto Jiménez, se puso en marcha la iniciativa de la Ley de Transparencia que ha visto la luz ya una vez estaba UPN en solitario. Con lo cual, son medidas necesarias, son medidas que trata de aunar, como digo yo, el discurso que he dicho antes, de evitar en lo posible comportamientos previos, garantizando la transparencia del conjunto de los ingresos y los patrimonios, y que luego, lógicamente, tienen que ir complementadas con las medidas que hemos estado hablando en la primera parte del debate ya de reactivos, ¿no?, ante la corrupción. Guillermo. Sí, vamos a ver, vaya por delante, como os podéis imaginar, que apoyo medidas en general que favorezcan la transparencia. De hecho, ha dado pie Roberto a este tema porque acaba de hablar de transparencia en el tema anterior. Ahora, es decir, hay que también ser cautelosos, es decir, porque haya que tomar medidas y haya que tener haya que adoptar, crear un clima y adoptar medidas para evitar, para prevenir la corrupción y también reactivas cuando se produce, luchar contra ella, no podemos llegar a cualquier ámbito. Es decir, que la Cámara de Comptos fiscalice los patrimonios particulares, estamos ya quizá atravesando cierta frontera. Digo que hay que ser muy cauteloso. No es que me posicione absolutamente en contra, pero entramos en un terreno en el que hay que ser sumamente cautelosos. Es decir, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Ahora mismo ya hay mecanismos, ya hay declaraciones públicas de patrimonio, ya existen formas de ver si antes o después de la vida pública pues, se ha aumentado sospechosamente ese patrimonio. No podemos tampoco sospechar de los gestores públicos, porque entonces estaremos sospechando de toda la clase política y entonces será un síntoma de que el sistema realmente está fallando. En el patrimonio privado puede haber ingresos que provengan de herencias, de ámbitos familiares, de matrimonios. Es decir, si es en un momento dado necesario analizar porque hay indicios suficientes, siempre está a la medida de que un juez pueda acceder a ese patrimonio, pero que necesariamente, siempre y en todo caso, el patrimonio particular de un cargo público tenga que ser fiscalizado o auditado por la Cámara de Comptos, de entrada, y porque sí, no lo tengo tan claro que sea el camino. No lo tengo tan claro. ¿Y sería suficiente que se hiciera pública la cantidad en patrimonio y no detallarla? Desde luego, conciliaría más con la protección de datos, que está amparada por una ley orgánica, la Ley Orgánica de Protección de Datos, y por la intimidad, de hecho, la intimidad que todos los ciudadanos tenemos, y también los cargos públicos, que por ser cargos públicos no dejan de ser ciudadanos. Yo creo que hay conflicto de intereses, hay que sopesar todos los intereses en juego, todos los bienes jurídicos. Yo, de momento, como esto es muy nuevo, no me atrevo a manifestarme claramente en contra, pero sí, ojo, cautela, no demos pasos más allá. ¿Puedes dejar una propuesta encima de la mesa, María José? Sí, bueno, yo también es una propuesta de hoy mismo, que hoy la aprobó en la sesión de gobierno. No sé tampoco la reflexión que ha llevado esto, si es otra de las ocurrencias, ¿no?, que de repente nos sorprenden, como vamos a salir a esto y lo vamos a salvar. Y yo digo, ahora, ¿por qué no antes? ¿Por qué de repente ahora vamos a ser los que esto? Bien, ya veremos también, yo tampoco me posiciono porque habrá que ver en qué se plasma también y cómo lo va. Hablan también de alcaldes de ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, es decir, que aquí toca prácticamente a todas las localidades y todos los partidos. Que ya es incluir, hay ideas de fiscalización por parte de la Cámara de Comptos, ¿no? Yo lo único que ya que dices propuestas, habrá que ver cómo se plasma, pero yo la propuesta sería con carácter retroactivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal con carácter retroactivo? Pues la retroactividad tiene que ser una excepción. Sí,
Pero es que quizás nos hace falta también saber el enriquecimiento patrimonial de los que estamos ahora. De hecho, la propia Constitución española consagra la irretroactividad de las normas, sí, salvo no, cuando expresamente diga lo contrario. Estoy diciendo porque contrario. ahora se me ocurre esto, ¿verdad? Nos comentan en Volvemos Twitter que comentan, yo propongo que se audite primero a la Cámara de Comptos y a la de Comercio, que esto es un despiporre. Javier. Yo discrepo un poquito con Guillermo. Yo creo que una persona cuando da el paso de implicarse en política y sobre todo cuando va a acceder a un cargo donde lo vas a gestionar dinero público, creo que es un paso más en esta voluntad de hacer más transparente todavía la vida pública, que haga público su patrimonio sin ningún tipo de problema. También tiene que estar establecida una cultura política en conjunto de la sociedad, que eso es un paso para ser transparente, para garantizar que esa persona va a trabajar puramente por interés público y no con un afán de chismorreo, de cotillo del patrimonio de cada uno. No tiene que pasar nada. Yo no he dicho lo contrario hasta ahora. No, por supuesto que no. De todas formas, a nivel retroactivo, María José, insisto, hace 3 años o hace 2 años y medio, alguien hizo público todo esto, el patrimonio, los ingresos y personas de todas las fuerzas políticas, en su momento el que hace la lista Nafarroa Bay, que era Patxi Zabaleta, que ahora está en EH Bildu, pues se negó, incluso dijo que aquello era que no era procedente, con lo cual hay que aplicar esa legislación también con efectos retroactivos en los comentarios también, ¿no? Los comentarios son libres y yo creo que hay, personales. Insisto, es verdad, y me retrotraigo a la época de épocas pasadas. Enrique Teno Galván, que fue alcalde de Madrid por el Partido Socialista en los años 80, decía que los políticos tienen que tener bolsillos de cristal. Por tanto, pues tengamos bolsillos de cristal, tengamos las carteras de cristal y mostremos a aquellos que se quieren dedicar a la cosa pública, sobre todo a gestionar dinero público, pues todo el patrimonio. Me ha pedido la palabra, Ángel. Sí, me parece interesante destacar lo primero, que entiendo que todo cargo político o toda persona que accede a un cargo político, sea en un pueblo, sea en una ciudad, sea en el gobierno, ante todo debe tener una vocación de servicio a los ciudadanos y no una vocación de enriquecimiento. Sí que al hilo del anterior me gustaría destacar que a día de hoy, y que quede claro, en mi partido, en UPN, no hay ni un solo cargo corrupto a día de hoy. Me parece importante destacarlo. Se puede hablar de imputación. Con condenas, con sentencia firme, quieres decir. Eso es. O sea, una cosa es que utilicemos el término de imputados, pero destacar que a día de hoy no hay ningún cargo que haya sido condenado por corrupción. Siguiendo en ese camino me parece una buena medida por parte del Gobierno de Navarra, todo lo que sea fomentar la transparencia, un poco en ese camino de la vocación de servicio, de vocación de servicio. Siempre entraremos un poco en dónde está el límite, puede ser, pero yo creo que en el momento que una persona accede a un cargo público, ocupa ese cargo las 24 horas del día y los 365 días al año, con lo cual todo lo que vaya encaminado a ese tipo de transparencia de cara a la ciudadanía, en un momento en el que somos conscientes que la imagen de la clase política está bastante deteriorada, pues todos los caminos que se tracen para avanzar en este tema de transparencia me parecen muy adecuados. 20 segundos porque tenemos que ir a publicidad. Javier ha discrepado conmigo, pero lo que ha dicho yo lo suscribo. Es decir, yo no niego los bolsillos de cristal ni la transparencia. Vaya por delante, que es con lo que he empezado yo mis intervenciones en los últimos 2 temas. Lo único que cuestiono es que la Cámara de Comptos, que es un tribunal de cuentas para revisar y fiscalizar a organismos públicos, deba entrar en los patrimonios privados. Porque tú puedes elegir, o yo o este señor, entrar a la vida pública, pero a lo mejor nuestros cónyuges no, a lo mejor nuestros hijos tampoco quieren saber nada y les afecta, o padres, familiares. Es decir, a veces las fronteras son difusas y yo simplemente hablo de cautela, no hablo nada en contra de la transparencia. Los bolsillos de cristal sí. Pues hacemos un alto en el camino y a la vuelta vamos a seguir hablando de bolsillos, pero de los que se están quedando vacíos de muchos de los ciudadanos. Seguimos en Navarra en Abierto, vamos a abrir un nuevo capítulo, vamos a hablar de la expropiación de las viviendas. La semana pasada ya apuntábamos algo en este sentido. Justo ese día conocíamos que el Gobierno de Andalucía iba a expropiar temporalmente pisos que han sido desahuciados por bancos o inmobiliarias. Ya conocemos aquella letra pequeña. Es una medida que se quiere imitar aquí en nuestra comunidad. Esta misma semana se han presentado 2 iniciativas, una de Izquierda Ezquerra y otra del Partido Socialista, con esta misma intención. Que durante 3 años haya una expropiación temporal de esas viviendas que puedan solucionar el problema o los problemas que se están produciendo en algunos casos verdaderamente sangrantes.
No la hemos presentado todavía porque queremos previamente articular los consensos políticos mínimos necesarios para que la ley sea aprobada. Creemos que tiene perfecta cabida en el ordenamiento jurídico. Es verdad que hay que contemplar algunas peculiaridades, como es el hecho de la compilación de Derecho Civil Foral de Navarra, el fuero nuevo. Lo que, desde luego, a nuestro juicio no se puede hacer es lo que se está haciendo hasta ahora en Navarra, y es que estamos aprobando montones de presuntas medidas, resoluciones parlamentarias, solidaridad, pero medidas concretas. Insisto, 100 viviendas piensa aportar el Gobierno de Navarra a una problemática cuyos datos son, repito, 3.000 desahuciados desde la crisis, 1.600 procedimientos en marcha. Aunque pueda resultar aventurado decirlo de una manera rotunda, sí que se percibe en la calle, aquí en Navarra, al menos una valoración positiva de iniciativas como estas, las planteadas para expropiar viviendas a bancos. Lo decimos porque de nuestros encuestados, los vamos a escuchar ahora, ha sido imposible buscar una posición en contra de esta medida. A mí me parecía muy bien, que sí, pues por lo menos es una ayuda, ¿no? De no tener nada. Los ayuntamientos, diputaciones y estos tenían que ayudar mucho más a esa gente que los desahucian, pues les tendrían que poner, pues que hay muchos pisos cerrados, podrían poner a su disposición. Creo que eso tenían que haberlo hecho antes también. Porque la gente, ¿qué va a hacer si no tiene dónde vivir? Pues es normal, ¿no? Si no, que lo arreglen ellos de otra manera. Si no les parece bien lo de los bancos, que lo arreglen de otra forma. Pues los bancos son los bancos y pueden mucho y han podido mucho y siguen pudiendo mucho. Me parece estupendo. Si ellos han sido los que han hecho todo el lío. Cuando vas a hacer carreteras, por ejemplo, por el bien común, porque tienen que circular todo el mundo, te expropian. Pues aquí me parece también muy digno que se expropie las viviendas para dar a gente que no tiene. Bueno, pues son algunas de las opiniones. Pueden seguir ustedes escribiendo en Twitter y también en nuestro muro de Facebook, en Navarra Televisión. María José. Sí, como decías, todo el mundo está perfectamente de acuerdo y además, como decía una de las encuestadas, que sí, que los bancos precisamente, que han sido los causantes, no hacen más que recibir ayudas. Ya es hora de que empecemos a tomar medidas, sí, porque la sociedad está reclamando eso también, como es la tragedia del Josu, este chico de la Chantrea, que se enfrentó a un desahucio con la situación personal tan trágica que estaba viviendo y que no sabe cómo vivir el día a día con la familia, con 2 hijos en la calle sin trabajo, y que mientras tanto paralelamente los bancos estén recibiendo las ayudas de todo, una amnistía fiscal escandalosa. Y sí, yo creo que sí, que esta medida es una de las medidas buenas que habrá que estudiar y habrá que apoyar. Yo, María José, creo que es compatible las dos cosas. Primero, garantizar la estabilidad del sistema financiero, que por mucho que yo estoy de acuerdo contigo, que los autores intelectuales y materiales en gran parte de esta situación es parte del sistema financiero, pero a su vez también tenemos que estar de acuerdo en que es necesario que haya un sistema financiero sólido, que garantice y fluya el crédito, que es lo que no está habiendo ahora, y hay que ser mucho más exigentes con los bancos, que precisamente les hemos salvado de la quiebra definitiva. Por una parte, yo creo que es necesario evitar, digamos, discursos un poquito más populistas en ese aspecto y garantizar. Y por otra parte, yo creo que esto engancha un poco con las necesidades de la gente, lo ha dicho un portavoz parlamentario, son 3.000 personas ya desahuciadas y 1.600 familias que están esperando en esa situación, con lo cual creo que es una medida positiva. El derecho tiene que ir evolucionando conforme a la sociedad. No estamos hablando de una expropiación estricta en el sentido de quitar esa propiedad a los bancos, sino que estamos hablando de una situación de una expropiación media de cara a utilizar esas viviendas durante un periodo de tiempo, 3 años, o el que sea necesario durante esta época de crisis, hasta que haya unos niveles ya de ingreso, de renta familiar altos. También tendría que ponerse en marcha otra serie de medidas que en Navarra tenemos, ¿no? Vinsa, la antigua Vinsa, ahora Nasu Vinsa, tiene un patrimonio tremendo de viviendas que podría también valorarse en ponerlas en circulación para que las familias que se han visto afectadas por este tipo de cuestiones pues se vean beneficiadas, con lo cual yo creo que son medidas necesarias, que enganchan con la realidad social, pero que a su vez también tiene que mantener cierta seguridad jurídica en la sociedad. Guillermo, ¿tanto poder tienen los bancos? ¿Por qué lo dices? Porque... No, te lo pregunto. A ver, porque estamos hablando de algo en lo que yo creo que prácticamente todos estamos de acuerdo, con matices,
A ver, más que pero que no se soluciona. Más que poder, yo creo que los bancos son absolutamente necesarios, como bien ha dicho Javier, porque hace falta la financiación, que fluya el crédito a las familias, pero también la financiación de las empresas, para que la iniciativa privada, para que las pymes que dan el trabajo al 80% de los trabajadores en España puedan seguir adelante, puedan crearse nuevas, pueda facilitarse el emprendimiento y recuperar la economía, porque esa es la única vía. Pero para eso necesitamos siempre a los bancos. Por supuesto que los bancos centrales, en el caso de España, el Banco de España, y las regulaciones deben ser estrictas, deben ser vigilantes y deben evitar abusos por parte de la banca. De hecho, las reformas legales a las que estamos asistiendo últimamente van en la medida del Gobierno de la Nación, van en esa medida, evitar cláusulas abusivas y evitar conseguir mecanismos pues para evitar abusos de los bancos. Pero no obstante, y dicho esto, también hay que decir, y eso también lo habías apuntado, pero yo voy a hacer más hincapié, es decir, la importancia de que no quiebre el sistema financiero. Es decir, toda la vigilancia, toda la ley, todo el control, pero no podemos frivolizar ni poner ni en peligro el sistema financiero, ni tampoco por defender los intereses de un porcentaje, que en este caso es un 3% de los hipotecados, porque el 97% paga rigurosamente su hipoteca, lo cual no quita que no, en la mayor parte de los casos bueno, han sido causas sobrevenidas, ajenas a ellos, la crisis económica y la imposibilidad de hacer frente a sus hipotecas, pero que por defender los intereses de unos pocos miles no pongamos en peligro el acceso a la vivienda, por ejemplo, en el caso de las familias, o del crédito, a la financiación de las pymes, que afectan a cientos de miles. Es decir, mecanismos para prevenir los desahucios, para dar alternativas a los desahuciados, para digamos, amortiguar los daños que se puedan producir, todas las que sean necesarias. De hecho, el Partido Popular de Navarra ha presentado desde el otoño pasado varias propuestas que ha secundado además el Partido del Gobierno, UPN, en la medida de crear oficinas de atención, información, actuación, etcétera. Pero de ahí a expropiar, aunque sea una palabra que lleva a la confusión, porque en realidad es por 3 años, no es una expropiación en sí mismo, pero son medidas que son limitativas, que pueden hacer que encarezcan el acceso al crédito del resto. Es decir, ojo con eso, también hay que ser muy restrictivos. Yo creo que hay que lograr dos cosas. Primero, lo que hemos dicho antes, hacer ver a la sociedad que el establecer medidas para garantizar que hay un sistema financiero sólido beneficia a la sociedad en su conjunto. Aquí no estamos haciendo un favor al señor Botín, ni al señor González, ni al señor Fainé. Estamos haciendo un favor al conjunto de la sociedad para garantizar que tengamos nuestros ahorros seguros, para garantizar que tengamos, en el caso de que seamos emprendedores, crédito accesible, etcétera. Pero por otra parte también hay que implicar a los bancos en esta solución. Y yo estoy seguro que esta medida que se ha puesto en marcha en Andalucía y también se ha propuesto ahora en Navarra, no solo van a estar de acuerdo todos los partidos políticos, porque es una voluntad del conjunto de la sociedad, sino también los propios bancos, yo creo que van a colaborar en ello si quieren recuperar también un poquito de crédito social. Pero los bancos, algunos de los bancos son los primeros interesados en llegar a soluciones. Por supuesto. Y más si van a sacar alguna rentabilidad de esas viviendas que están en ejecución o que han sido ejecutadas y no han sido subastadas. Pero necesariamente imponerles por decreto. Yo es que soy muy restrictivo a los decretazos y a que los gobiernos marquen la economía. Es decir, por decreto que se expropie a las viviendas cuando llegan a unos parámetros, no, se puede fomentar o crear las medidas que compensen a los bancos ir por ese camino. Decretazos ha habido, de todas formas, te digo, Javier, y con esto acabo, un momento, Roberto, sí, en Andalucía... Necesito que habléis en intervenciones más cortas. En Andalucía es la ley parecida a la que se quiere poner en Navarra, que hay 7.000 ejecutados en Andalucía. La ley equiparable o hermana a la que se quiere imponer aquí en Navarra solo va a salvar digamos, a salvaguardar a 197 familias de 7.000 ejecutados. Es decir, que yo creo que hay más populismo que solución en este tipo de medidas, al menos en los parámetros en los que se ha establecido el borrador. Para Ángel y María José, pero voy a leer un par de comentarios muy interesantes que veo en Facebook. Dice María José Urtiaga que esto pasaría por una ley radical, tanto en el cambio como en la forma de aplicarla. Las viviendas construidas y cerradas ni se venden, ni se habitan, ni generan ningún patrimonio. ¿No sería más comprensible cederlas con alquileres sociales hasta la recuperación de personas y empresas? Dice que en cuanto a los desahucios, propone ir amortizando, si es necesario, de 20 en 20 euros, quedando la vivienda en el aire, pero siendo propiedad de su legítimo dueño. Otra fórmula sería el intercambio de esas viviendas embargadas por otras de menor cuantía en gastos y ver la forma en que se pagarían. Hablamos de un alto el fuego en la vivienda. Hugo Proboste dice que
él quitaría a los banqueros de los ministerios. Y Sergio del Cura dice que por supuesto que tiene que cambiar la ley, que le parece una injusticia y siempre se benefician los mismos, Ángel. Bueno, está claro que estamos viviendo un auténtico drama con el tema de los desahucios, ¿no?, que viene consecuencia de esta crisis económica que estamos sufriendo. Sí que me parece a mí que tampoco hay que echar toda la culpa a los bancos, es decir, creo que los bancos son necesarios. Me parece muy adecuado que haya una serie de medidas para tener a los bancos controlados y que no sea aquello hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Pero sí que me gustaría también destacar, bueno, el trabajo que hace también el Gobierno de Navarra a través de la Oficina de Mediación, del fomento de la VPO de alquiler. Hemos leído también estos días que el Ayuntamiento de Pamplona está preparando una ordenanza para unas viviendas disponibles para este tipo de familias que han sido desahuciadas. Yo creo que lo primero, evidentemente, es esperar a que esté la propuesta concreta del Partido Socialista de Navarra y de Izquierda a Esquerra, pues para estudiarla, para dar una posición, porque hablar, pues bueno, un poco resultar por hacer el populismo, la demagogia. Hay que tener en este tema, bueno, mucho cuidado, estudiar las propuestas y ver cuál es la solución más adecuada. Nos dice Diego Méndez en Twitter que le gustaría saber si algún político de este país ha dejado su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca. María José. Ya. Y hay un texto del Partido Socialista, del PSN. Eso que parece que está por presentar y que no quiere hacer populismo, pero lo presenta primero a la prensa y luego seguimos el trámite, ¿no? Bien, yo quiero decir que yo digo que apoyo lo que comentaba la gente en la calle, porque es una medida, la primera que quizás se puede tomar de cara a una posible solución momentánea. Después de ahí a pasar que, siendo una expropiación temporal para solventar una situación que se supone pasajera, a tener miedo porque estamos intentando ir contra el sistema financiero, me parece que va un mundo, ¿eh? O sea, sí, por eso que de repente... Yo he dicho que es necesario un sistema financiero sólido, yo imagino exactamente, que tú también opinarás lo mismo. Por supuesto, bueno, por supuesto, que yo quiero decir que porque de ahí... los ahorros no los tenemos de momento bajo el colchón. Y las ayudas que están recibiendo los bancos, ¿dónde sacan ellos los préstamos? ¿Dónde sacan el dinero para esos préstamos necesarios para las pymes? ¿Están sacando y por eso se van a frenar? Todavía están por empezar a soltar crédito. De todas formas, yo creo que hay que evitar la inseguridad jurídica. Aquí tenemos 17, en este país 17 comunidades autónomas y si cada una regula como quiere, se crea, al final la banca tiene una proyección nacional. Materia exclusiva, competencia exclusiva en materia de vivienda. Vamos a empezar a meter las 17 que somos, no vayamos a ser insolidarios. Vamos a centrarnos en lo que estamos también. Yo creo que decir, son parches si no hacemos soluciones de conjunto. Sí. Es decir, aquí no podemos tener 17 soluciones para un problema. Yo creo que la solución no debería ser ni siquiera de una regulación nacional. Probablemente la solución viniera por una normativa europea. Es decir, para evitar que los bancos españoles sean menos competitivos. Es decir, hay que conciliar, hay que poner en la balanza y sopesar los intereses de los particulares, pero también de la banca, porque al final redundan también, está todo interconectado, redundan también en los intereses de las familias y de su acceso al crédito, y también de la recuperación de las empresas y por lo tanto de la economía y de la creación de puestos de trabajo. Es decir, hay que ser muy prudentes en estas cosas. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios más. Escribe Cristina Pacífico: claro que debería cambiar la ley, no es normal el número de desahucios que hay y la gente que se está quedando en la miseria. Deberían dejarles vivir en sus casas pagando un alquiler que se puedan permitir y cuando ya encuentren trabajo cobrarles lo que les cobraban de normal. Rubén Planillo dice que claro que debe cambiarse la ley, que esto se nos está yendo a pique con tanto desahucio que al final nadie podrá pagar nada y todos acabaremos en la calle como no cambie la cosa. Yo propongo, dice Rubén, que otorguen viviendas de bajo coste a gente que no puede permitirse pagar cantidades tan elevadas y ofrecerles un empleo. Y Yolanda dice definitivamente, Yolanda Pacífico, definitivamente hay que cambiar la ley. Cada día son más las personas por la cual están al borde de perder su vivienda. Cualquier persona puede sufrir un desahucio y dice: yo veo que la mejor opción, aunque no la más eficaz, es la dación en pago. Precisamente sobre la dación en pago ha hablado hoy el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía del Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha dicho que algunos hipotecados quieren la dación en pago para poder comprarse otro piso. Bueno, hemos hablado antes de dimisiones y de ética. Este señor tendría que presentar ahora mismo su dimisión y tiene que estar inhabilitado para cualquier cargo público por una cuestión ética. O sea, es inadmisible que en el ámbito de Navarra, en el ámbito del conjunto de España, con los dramas sociales que hay con este tipo de cuestiones,
pues un cargo público que se entiende responsable salga con estas declaraciones. Si eso es cierto, este señor tendría que irse inmediatamente a su casa. María José. Sí, estoy completamente de acuerdo. No puede salirse en esta situación con esas declaraciones perpénticas. No puede ser que ahora de repente el primer loco se le ocurra decir eso y siga en su puesto con responsabilidad. Ángel. Yo creo que tal en la situación en la que estamos en la actualidad, creo que cuando un cargo político va a hacer una declaración del tipo que sea, tiene que medir mucho sus palabras y sobre todo creo que debería estar encaminado a que haya, por así decirlo, una opinión única del partido, es decir, no que dentro de un partido pueda salir una voz negando quizás otra lo que está diciendo. Creo que estamos en una época que hay que medir mucho las palabras y las declaraciones que hacen los cargos políticos. Guillermo. Vamos a ver, yo creo que yo no he leído ¿es una declaración o es un tuit? Es una entrevista en Antena 3. Es decir, yo no he oído las palabras, pero yo por lo que he tratado a Pujalte, yo sé su sensibilidad en los temas sociales y su preocupación, entre otras cosas, por la gente que pierde viviendas, porque lo he hablado personalmente con él. Por lo tanto, esto sacado fuera de contexto, yo entiendo que suena fatal. Ahora, yo ignoro, porque no he visto la entrevista, pero imagino, aunque aquí a veces las formas, pues todos son pocas, efectivamente, porque la gente está muy sensibilizada por los dramas familiares que está viviendo, pero no está diciendo que muchos ejecutados quieren la dación en pago para comprar otra vivienda. No habla de los ejecutados, habla de hipotecados. Es decir, yo imagino que está diciendo que una persona que está pagando su hipoteca y que no está amenazado... Te lo voy a leer. Dice que algunas personas que firmaron una hipoteca para comprar una vivienda sabían del riesgo que asumían en ese momento y sin embargo ahora quieren beneficiarse de la dación en pago para poder comprarse otro piso. Bien, pero no está hablando de ejecutados, es decir, que una persona que compró una casa que valía 300.000 euros ha pagado solo 25.000 euros, con lo cual sigue debiendo 275, pero su casa vale 200, con la dación en pago se ahorra 75.000 euros y podría acceder al mercado a una casa por 200.000, pero eso no es problema, es decir, a ver, él no está... yo entiendo que lo que pretende no es, digamos, culpabilizar a los... Y menos no está hablando de ejecutados, está hablando de alguien hipotecado, pero el problema aquí es la herencia de la economía que hemos sufrido, es decir, hemos pasado de un momento en donde las casas han perdido un tercio de su valor, es decir, la dación en pago lo que está advirtiendo es el peligro de la dación en pago como norma general, porque entonces nos llevaría a colapsar el sistema. Entiendo que tu papel es muy loable, la defensa que estás haciendo, pero no tiene defensa en absoluto lo que ha dicho el señor Pujalte. Por cierto, ya estamos acostumbrados a la frivolidad de este señor en sus declaraciones públicas. Yo no tengo la suerte de conocerle en persona, pero sí que como ciudadano y espectador de la cosa pública conozco algunas de sus declaraciones y este señor, por estas solas declaraciones, tiene que estar inhabilitado para seguir un cargo público. Hay algunas reacciones ya, sobre todo en Facebook. Dice Juan José Bueno: ¿a este hombre no le da vergüenza decir estas tonterías? Dice también Inés Gerendiain: cada vez que oigo un derechista hablar de los problemas de las personas, recorro mi vida hacia atrás y recuerdo mi niñez. Angelines Calvo dice: estas personas viven en una realidad distinta, una realidad que les permite tener un sueldo, unas dietas y unas prebendas que ellos se lo guisan y ellos se lo comen, amén de un sistema electoral que propicia que personas como Martínez Pujalde y otras que pasan más desapercibidas y cuya mayor preocupación es precisamente de perpetuarse legislatura tras legislatura, no representen. De nosotros depende que continúen o lo dejen. A ver, yo quiero decir otra cosa, es decir, podrán haber sido torpes o inoportunas o mal explicadas las palabras de Pujalte, pero a mí me parece más chocante que haya 27 diputados del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados que tienen 3 o más inmuebles, 3 o más viviendas, es decir, tienen segunda y tercera vivienda y son los que pretenden expropiar a los bancos teniendo ellos 3 o más, es decir, no 2 ni una, 3 o más, es decir, 4, 5, 6, 7, tienen varias y de lo que han declarado y está en la web al acceso de todo el mundo, hay 27 diputados en esas circunstancias. Es decir, la dación en pago cuando se está pidiendo, es decir, se tendría que estar pidiendo como mucho para la primera vivienda, porque hay personas que tienen 2 y 3 viviendas y la mayor parte de las ejecuciones, o una gran parte de las ejecuciones, mejor dicho, están sobre segundas viviendas, no sobre la primera vivienda. Nos quedan 2 minutos y me gustaría cerrar con la moción de censura de mañana, pero antes, Ángel, faltaba tu turno si quieres cerrar esta parte. No, simplemente pues lo que he comentado, que es una época en la que la sensibilidad está muy alta en la ciudadanía y que, bueno, pues las declaraciones, lo primero, pues hay que tener bien claro lo que se va a decir,
que sea un mensaje único y que tal y como está la situación, pues yo no voy a ser quien juzgue las palabras de una persona a la que además no conozco personalmente. Yo simplemente creo que los mensajes que lanzamos o que se lanzan desde los cargos políticos deben ser acordes a la situación que estamos viviendo y ser conscientes de que a veces pues, pueden crear un rechazo. Y que el miembro de un partido no habla las 24 horas en nombre del partido, habla también en nombre propio. Bueno, estamos a punto de terminar, no nos queda tiempo para hablar de la mesa del empleo, pero vamos a hacer un programa específico sobre esa mesa para el empleo. Invitaremos a sindicatos, a patronal, a partidos y en cuanto ya conozcamos los detalles, en un próximo programa, supongo que en 2 semanas conoceremos todos los detalles, lo hablaremos aquí. Para cerrar, mañana Yolanda Barcina se enfrenta a la primera moción de censura aquí en Navarra. ¿Una valoración para cerrar, María José? Pues que confío en que mañana las personas responsables que nos representan en el Parlamento apoyen la moción. ¿Eso es un llamamiento a...? Sí, confío al PSOE, al PSN, que está diciendo a la vez que es un lastre Barcina, que es un gobierno que no gobierna, que presenta propuestas de este calado que en un gobierno se podrían hacer con el cambio necesario. Es que siempre que tenemos la duda de si es bueno presentar esta moción o no, hay que partir de la situación en la que estamos y verdaderamente yo creo que en Navarra estamos en una situación de emergencia. Guillermo. Pues que me parece que no es el momento de mociones de censura, que además sabemos que no van a prosperar, que es una escenificación, que tiene otras motivaciones, que otro día podríamos hablar detenidamente, y que ahora hay que gobernar y no hay que ponerle palos en las ruedas a la presidenta del gobierno ni al gobierno que tenemos. Habrá que exigirle que haga las cosas bien, habrá que proponer constructivamente en el Parlamento, todos los grupos parlamentarios, propuestas, iniciativas legislativas. Leyes que, por cierto, apoyar... se aprueban en el Parlamento y no las cumple. Bueno, bien, pero lo que no estamos en tiempo de poner palos en la rueda. Es decir, estamos en un momento en el que hay que apoyar al gobierno, exigirle, ayudarle, proponerle cosas. Turno para Javier. Sí. Yolanda Barcina es un factor de inestabilidad para Navarra. Tenía un gobierno sólido, una mayoría parlamentaria sólida, un partido unido y rompió las 3 cuestiones por cuestiones personales, por su torpeza política. No obstante, la iniciativa de Bildu es tremendamente partidista, no ha consultado con ningún grupo político, trata de poner en evidencia más a la oposición, en particular al Partido Socialista y a otras formaciones políticas, es así, que otras, que garantizar. Y ahora mismo el mejor aval o la mejor garantía para que Barcina siga al gobierno es EH Bildu. Ángel Ansá. Bueno, pues yo creo que es una moción de censura que nace ya fracasada o nace desde el fracaso, que mañana va a dejar evidente que no hay una alternativa estable al gobierno de UPN en la actualidad. No deja de ser un plan de marketing por parte de EH Bildu, que además creemos precisamente que no son los más indicados para dar ningún tipo de lección de moral, y que la presidenta fue elegida, tiene el apoyo de los ciudadanos en las urnas no hace ni 2 años, es una presidenta elegida legítimamente, y que además yo creo que lo que hay que hacer ahora es, la presidenta se está esforzando en buscar acuerdos para que haya una estabilidad en Navarra, y yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando, buscar el interés de todos los ciudadanos y no iniciativas partidistas o más intentos de intentar debilitar al gobierno UPN, que lo único que está haciendo es intentar trabajar por solucionar los problemas. Muy bien, gracias a los 4, María José, Javier, Ángel y Guillermo, gracias a todos ustedes. Mañana podrán seguir en directo la moción de censura, el pleno donde se va a debatir la moción de censura en directo en el segundo canal, y se lo resumiremos todo en nuestros servicios informativos. Muy buenas noches.